Are you one of the original members? Yes, one of the original members. Brian Jones, lo han escuchado tocar, fue uno de los integrantes de The Rolling Stones y hace parte del famoso Club de los 27, pero aunque muchos conozcan a The Rolling Stones, sabrán más acerca de Mick Jagger y Keith Richards y poco sobre Brian Jones y lo importante que fue para la banda, así que se los contaré, History Dreamers. Lewis Brian Hopkins Jones nació en plena Segunda Guerra Mundial en Cheltenham, Inglaterra, el 28 de febrero de 1942 en una familia de clase media. Un ataque de Krupp a la edad de 4 años lo dejó con asma, que se prolongó durante el resto de su vida. Tuvo 2 hermanas menores, Pamela, que murió de leucemia cuando él solo era un infante, y Bárbara. Su madre era una maestra de piano y su padre un ingeniero aeronáutico que también tocaba ese instrumento, así que Brian creció rodeado de música, y aquello ayudó bastante en su desarrollo como artista multiinstrumentista y compositor. Fue su madre la que le enseñó, además de asistir a clases de flauta y clarinete. Jones creció escuchando música clásica, pero siempre prefirió el jazz, y de hecho, en su adolescencia escuchó tanta música de Cannonball Adderley que persuadió a sus padres para que le dieran un saxofón, e incluso más adelante, una guitarra. Brian fue un estudiante con excelentes calificaciones sin tener que dedicarle tanto tiempo al estudio, pero su problema fue la conducta, pues odiaba la disciplina y la autoridad de la escuela, al igual que los uniformes y el conformismo, y por su rebeldía, en plena adolescencia embarazó a su novia, lo que provocó que fuese expulsado de la escuela. De hecho, Brian, en toda su vida, tuvo al menos 5 hijos con diversas mujeres. Por otro lado, Jones empezó a orientarse más hacia el blues tradicional, siendo seguidor de los artistas Muddy Waters, Sonny Boy Williamson y Elmore James, de quien se hizo tan fan que se apodó Elmo Lewis en su honor. Y cuando se mudó a Londres, conoció el mundo del rhythm and blues junto a otros pequeños músicos como Jack Bruce, futuro bajista de la banda Cream. Además, Brian fue uno de los primeros ingleses en tocar la guitarra slide. Conoció a Mick Jagger y a Keith Richards en el Ealing Jazz Club, quienes lo admiraron por su manejo con la guitarra slide. Es más, Brian le enseñó a Mick a tocar la armónica, porque sabemos que él fue un gran multiinstrumentista. Pero ¿cuáles eran todos los instrumentos que sabía tocar? Pues aquí les dejo una lista. Mick, Keith y Brian vivían en un pequeño apartamento en Londres, y fue en el año 1962 cuando crearon su banda junto al teclista Ian Stewart, quien hizo parte de la alineación original de la banda, pero que fue llevado a un segundo plano, ya que su manager no tardó en decir que no lo veía como un Stone, pero a pesar de ser apartado como miembro oficial, continuó hasta su muerte como el pianista y road manager de la banda. El baterista Mick Avory estuvo brevemente en los Stones antes de unirse a The Kings y después fue reemplazado por Tony Chapman, y Dick Taylor fue su primer bajista, pero no tardaron en ser sustituidos por Bill Wyman y Charlie Watts, los integrantes de la banda que actualmente conocemos. Aunque Brian nunca fue una voz principal ni escribía canciones, fue una figura brillante en el mundo del blues y del rock por sus composiciones y su habilidad para tocar los instrumentos. Podría hablarles de todos los álbumes, qué instrumentos tocó y cuáles fueron sus mejores canciones. Sin embargo, en uno de los que más destacó fue en Aftermath de 1966. En la versión publicada en Estados Unidos se encuentra la canción Painted Black, que alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100, y en el Reino Unido la canción fue número 1 en el UK Singles Chart.
es una composición de rock psicodélico y raga rock, en la que Brian tocó el sitar, un instrumento tradicional de la India. También están Under My Thumb, en la que tocó las marimbas y la guitarra, y Mother's Little Helper, en la que tocó la guitarra slide y la támpura. Una gran lista de canciones tanto de este como de otros álbumes en las que mostró su brillante talento para varios instrumentos. Brian confesó en una entrevista de 1965 que su vida como estrella del rock no le satisfacía ni artística ni personalmente. Estaba frustrado, no le gustaba que como creador de la banda, Jagger y Richards tuvieran el control principal y él fuera un simple multiinstrumentista. Brian también generó una obsesión hacia las drogas, especialmente al ácido, la droga psicodélica que mantuvo una gran popularidad desde mediados de los 60 hasta los tempranos 70 y en el trayecto de más o menos 1966 a 1969 fue perdiendo poco a poco la admiración que le tenían sus compañeros, empezando a tener una actitud insoportable. Keith Richards mencionó varias veces en su libro autobiográfico Life el declive de Brian, hablando de sus desapariciones para ingerir ácido, como en un tour de 1965. Afirmó que Brian exageraba más que un consumidor de drogas promedio y que aunque ellos sí se drogaban, no era al nivel de Brian. Su abuso de sustancias hacía que frecuentemente se olvidara de las fechas de las giras o de las sesiones de grabación. Their Satanic Majesty's Request fue el último álbum en el que Brian fue una parte activa de la banda y fue el que más los Rolling experimentaron con sonidos psicodélicos. Es de 1967 y está con varios instrumentos. En este álbum se encuentran canciones como Citadel y She's a Rainbow. En ese mismo año, Brian fue arrestado por posesión de droga y fue sentenciado a 9 meses. Afortunadamente, Jones salió bajo fianza y libertad condicional, pero bajo la condición de asistir a terapia psicológica. Fue arrestado por segunda vez el 21 de mayo de 1968 por posesión de cannabis. Debido a que se encontraba en libertad condicional, se enfrentaba a una larga sentencia de cárcel si era declarado culpable. Y aunque el jurado sí lo declaró culpable, el juez sintió simpatía por Jones y en lugar de encarcelarlo, lo multó con cierta cantidad de libras y le pidió que no se metiera en problemas de nuevo, o la próxima vez sí sería serio. La estabilidad mental y física de Brian fueron disminuyendo poco a poco. Además, una pareja que tuvo desde 1965 hasta 1967, Anita Pallenberg, lo dejó y se fue con el mismísimo Keith Richards. Richards afirmó que Anita y Brian mantenían un vínculo muy violento y que cada vez que se peleaban, Jones terminaba vendado y lleno de moretones. Según describió Keith en su libro Life, el mismo año de Aftermath, Jones se rompió la mano al intentar golpearla. Ella esquivó el puñetazo y la muñeca del guitarrista acabó quebrándose contra el marco metálico de una ventana. Brian no era rival para ella, ni en lo físico ni en términos de ingenio. Ella siempre tuvo control de la situación y él siempre fue el segundón. Al principio las pataletas de Brian le parecían a Anita bastante divertidas, pero habían ido perdiendo la gracia a medida que se volvían peligrosas. En Beggar's Banquet de 1968, a pesar de faltar varias veces, colaboró en varias canciones, como en No Expectations, con épicos sonidos de la guitarra slide, y en el álbum Let It Bleed, publicado en 1969, solo contribuyó en 2 temas, You Got the Silver y Midnight Rambler, y el 8 de junio de 1969 fue expulsado de la banda. Aquel día, Jagger, Richards y Watts se reunieron en la casa de campo de Brian en Cotchford Farm, en el pueblo de Hartfield, Sussex. Mick fue el que empezó a hablar, contándole sus problemas con la banda y sus faltas, aparte de que Allen Klein, su nuevo manager, afirmó que Brian no podía ir a los Estados Unidos ya que le habían denegado la visa por sus condenas, por lo que ya no podía participar con ellos. Keith al final le interrumpió y sin más rodeos le dijo que estaba despedido. Look, Brian, we've got this tour. Even if the lawyers can get you into the States, you're never at the studio. We need a guitarist who knows the new material. And I mean, you're not. You're out, Cock. You're fired. Como indemnización por el despido, a Jones le notificaron que recibiría un 20% de los beneficios de los Rolling Stones hasta que muriera. También contrataron a un nuevo miembro como reemplazo de Brian, el joven prodigio Mick Taylor.
Dicen que después de que lo sacaran, logró cierta tranquilidad en su casa mientras vivía con su novia Anna Wooling, pero después de menos de un mes, el 3 de julio y con solo 27 años, Jones fue encontrado muerto en la piscina de su casa. Dicen que su muerte fue por ahogamiento debido a un ataque de asma mientras buceaba en su piscina. Quien lo encontró fue Anna y ella aseguró que no había signos de violencia en su cuerpo. La ambulancia y la policía llegaron, se llevaron su cuerpo y su inhalador de asma. El informe del forense declaró una muerte accidental y la causa fue la inmersión en el agua bajo la influencia del alcohol y las drogas. En esos días estaban haciendo reformas en la casa de Ryan y en la noche de su muerte se encontraban Anna Wooling, Frank Thorogood, el capataz de los albañiles y Janet Lawson, la novia de Tom Killock, el tour manager y amigo de los Stones. Sin embargo, hay teorías que afirman que Jones fue asesinado, pues él fue un buen nadador. Una teoría de un testigo anónimo afirmó esto. Al principio yo no presté mucha atención, solo vi que estaban empujando y hundiendo a Jones en el agua, y un par de chicas dijeron, déjenlo en paz, pero aquello solo hizo que le dieran más fuerte. Entonces, Brian intentó salir de la piscina, pero ellos no lo dejaron. Le hundían y le sujetaban la cabeza bajo el agua y luego lo dejaban salir 2 segundos. Él tosía y lo volvían a hundir. Anna Wooling está segura de que su muerte fue un complot y que Thorogood asesinó a Brian en su piscina, pues esa noche habían bebido un poco y como Brian le debía dinero, intentó hacer las paces con él entre conversaciones y bromas. Pero hubo un momento en el que los dos se quedaron solos en la piscina y cuando pasaron los 15 minutos llegó alterado, gritando que algo le había pasado a Brian. Y cuando Anna salió a buscarlo, lo encontró tumbado en el fondo de la piscina. Ella confesó 30 años después que tuvo que irse del país ya que Thorogood le había amenazado a muerte. Tom Killock afirmó que Thorogood, en el hecho de su muerte, confesó que él lo ahogó en medio de lo que les comenté en la teoría anterior, las bromas pesadas. Pero eso aún no se ha confirmado. Incluso la película Stoned de 2005, la cual se centra en Brian, muestra que fue Thorogood quien lo asesinó. Su funeral se celebró en Cheltenham y asistieron por parte de los Stones Charlie Watts, Bill Wyman y el antiguo manager de la banda Andrew Luke Oldham, y estuvieron ausentes Mick Jagger, Keith Richards y Anita Pallenberg. La muerte de Jones fue su entrada al Club de los 27, una lista de músicos que murieron a los 27 años, en la que también hacen parte Robert Johnson, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Bueno, espero que les haya encantado este video. Comenten cuál es su Rolling Stone favorito o su canción preferida de la banda. Y nos vemos en el próximo. Bye.